Muy buenas, estamos aquí reunidos para ver la presentación del doctor Fernando Angulo Brown, perteneciente al Grupo de Investigación de Termodinámica, Biofísica y Sistemas Complejos de la Escuela Superior de Física y Matemáticas en su posgrado. En particular, hoy va a hablar de todos los logros que ha obtenido en la parte de sismos. Voy a compartir la pantalla. Adelante, Fernando. Bien, buenas tardes. Bien, debo empezar por aclarar que esta plática se refiere efectivamente al problema de sismos, pero solo en la vertiente de las simulaciones vía modelos críticamente autoorganizados, porque tenemos otra parte que tiene que ver con los precursores electromagnéticos de sismos, de la cual hoy no voy a hablar. Bien, el título de la plática ahí está: posibles nuevas evidencias de la naturaleza críticamente autoorganizada de la corteza terrestre. Esto se refiere básicamente a 3 artículos que publiqué con estos coautores: Jennifer Pérez Oregon, Alejandro Muñoz Diosdado y Adolfo Rubio Navarro. La que sigue, por favor. La lámina que sigue, esa. Bien, en particular, nos vamos a fijar en las llamadas zonas de subducción de la corteza terrestre, que es donde suelen ocurrir los sismos de mayor magnitud energética que registran los catálogos sísmicos. Un esquema aproximado, esquematizado de una zona de subducción está ahí en este dibujo. Se trata de una placa oceánica que se está subduciendo por debajo de la placa continental, y debido a que la interfaz entre la placa descendiente, que es la oceánica, y la placa continental no es, la interfaz no es homogénea, no es uniforme, los desplazamientos relativos entre ambas placas ocurren de manera episódica. A veces, de hecho, los sismos pequeños ocurren prácticamente todos los días, pero eventualmente, cada tanto tiempo, en unos periodos temporales que se llaman periodos de recurrencia, suelen ocurrir sismos de magnitud grave. De hecho, según varios autores como Turcotte y Kanamori, por ejemplo, cada zona de subducción del planeta tiene un sismo máximo característico. Y en 80, Kanamori publicó un artículo muy importante donde presentó datos de 21 zonas de subducción del planeta, caracterizado por la profundidad de la placa descendiente, la longitud transversal entre las placas, la edad geológica de la placa descendiente, la velocidad relativa de las dos placas, entre otros parámetros geofísicos. Según Scholz, un sismólogo norteamericano, en un principio Kanamori y Ruff, que era su otro coautor, intentaron correlacionar la magnitud del sismo máximo característico de una zona de subducción uno a uno con las variables que mencioné hace un momento. Sin embargo, no encontraron correlaciones significativas. Pero a base de estar ensayando las correlaciones, encontraron que si se hacía una correlación entre la magnitud, la edad de la placa descendiente y la velocidad relativa entre las placas, entonces sí aparecía una correlación significativa, y según el propio Kanamori, esto se tenía que aceptar como un resultado empírico sin ningún modelo físico que lo justificara ampliamente. Entonces, como es bien sabido, por ahí del 87, un grupo de físicos del laboratorio Brookhaven de Nueva York publicaron un modelo de un sistema críticamente autoorganizado que tenía una dinámica donde se presentaban solo estados metestables sucesivos en el transcurso del tiempo, y estos eventos o estos estados metestables que daban lugar a avalanchas pequeñas, medianas y grandes seguían una distribución de avalanchas por tamaño
siguiendo muy aproximadamente lo que se conoce como la ley de Gutenberg-Richter. El modelo prototípico que ellos usaron fue el famoso modelo de la pila de arena. Es decir, en una superficie horizontal se va poniendo un grano de arena a la vez hasta que se empieza a formar un pequeño promontorio, y cuando se alcanza un cierto ángulo de inclinación crítico de la pila, el siguiente grano puede desencadenar una avalancha de un tamaño impredecible, donde son mucho más frecuentes las avalanchas pequeñas que las avalanchas medianas, y eventualmente hay avalanchas catastróficas. Esto hizo pensar a mucha gente que este proceso de criticalidad autoorganizada por la acción colectiva de muchos cuerpos podía dar lugar a un buen modelo de sismicidad. Y eso lo demostraron muchos autores, entre ellos un grupo de físicos daneses de apellidos Olami, Feder y Christensen. La lámina que sigue. Entonces, usando los modelos de Olami, Feder y Christensen, en este artículo que publicamos en 2018 en Journal of Seismology, encontramos que se podía sugerir y hasta demostrar que había una correlación entre los dos parámetros que definen a la ley de Gutenberg-Richter. Y finalmente lo publicamos en esta revista, la lámina que sigue. Y en alguna ocasión dimos con un artículo de un grupo de geofísicos turcos encabezados por Bayrak. Es un artículo del 2002, donde presentaban datos de 27 zonas de subducción del mundo con sus respectivas leyes de Gutenberg-Richter, pero ellos no se dieron cuenta que si se trataba de correlacionar el parámetro A de la ley de Gutenberg-Richter con el parámetro B de la ley de Gutenberg-Richter, se podía encontrar una correlación positiva entre ambos parámetros. Entonces nosotros agarramos todos los datos que presentaron Bayrak y colegas en una tabla, y se buscó la correlación entre la ordenada en el origen A y la pendiente de la recta de Gutenberg-Richter. Encontramos que sí había una correlación significativa entre estos parámetros, con una R igual a 0.85 y una R cuadrada de 0.72. Entonces, el siguiente paso fue agarrar el modelo de Olami y Feder y Christensen, un modelo típicamente SOC. SOC son las siglas de Self-Organized Criticality, y entonces empezó a aparecer lo que sigue. La siguiente lámina. Esto es la base del modelo de Olami, Feder y Christensen, y de otros modelos de otros autores que siguieron una dinámica muy parecida a la que está detrás de este esquema. El modelo consiste en dos placas paralelas, una fija, que es la inferior, con una colección de bloques distribuidos a lo largo y ancho de la placa, conectados todos entre sí por resortes de Hooke, excepto los de la frontera, que no tienen vecinos hacia afuera de la placa. Pero a su vez estos bloques están conectados con la placa móvil superior por resortes verticales, de tal forma que la placa de arriba se mueve a una velocidad muy pequeña, pero metiendo la energía a los bloques de la placa horizontal de abajo a través de los resortes que los conectan. Entonces, la dinámica que se observó cuando se simuló computacionalmente es que si uno de los bloques en la posición en las coordenadas IJ recibe una dosis de energía proveniente del movimiento de la placa superior, y si ese bloque está a punto de deslizarse y vence la fricción estática, entonces con esa cantidad de energía que le da la placa superior se desplaza porque ya venció la fuerza máxima de fricción estática, y le transmite energía a sus cuatro vecinos. Y si uno de los vecinos también está suficientemente cerca del umbral, a su vez se puede perturbar y mandar su energía a sus cuatro vecinos. Y así sucesivamente, de tal manera que se puede generar una reacción en cadena hasta que ningún bloque está lo suficientemente cerca del umbral, y ahí se detiene la reacción en cadena. Y contando el número de bloques, eso da la magnitud del sismo sintético, digamos. La página que sigue.
Ahí es un ejemplo de un ciclo sintético en este modelo de Olam y Frederick Christensen. En la gráfica de la derecha, el primer bloque perturbado fue donde está el círculo negro, y la reacción en cadena se fue armando de tal forma que cuando se detuvo la reacción en cadena, se habían relajado 3.274 bloques. Ahora, si se define una energía del evento asociada al número de bloques, como se suele hacer en sismología, como el logaritmo de la energía liberada, en este caso el logaritmo base 10, se obtiene que ese evento en una cierta escala se puede decir que fue de magnitud 3.5. Todos los resortes son de Hooke y todos los desplazamientos siguen la dinámica de Newton. Entonces, los desplazamientos provocados en los 4 vecinos son proporcionales a la fuerza original del bloque IJ, y le pasó la energía al que está a la izquierda, al que está a la derecha, al que está arriba, al norte y al sur de él, y se producen estas pequeñas cantidades de energía que son quienes perturban a los vecinos, y que se puede demostrar que se pueden escribir así como ese cociente de constantes elásticas de las leyes de Hooke correspondientes. Bueno, lo que sigue. Entonces, siguiendo este modelo de Olam y Frederick Christensen, se generan excelentes leyes de Gutenberg-Richter. Aquí está una típica ley de Gutenberg-Richter. Lo que dice la ley de Gutenberg-Richter es que el logaritmo del número de sismos por unidad de tiempo que se generan en una región, en términos del tamaño del evento, del tamaño, en este caso del evento sintético, sigue en una recta dependiente negativa dado por esta ecuación, logaritmo de n punto. Al primer número le llamamos A, es justamente lo que estamos llamando parámetro A. Digo, ese es el parámetro B, es la pendiente de la recta, y al segundo número, al término independiente, le llamamos A. Entonces, la ley de Gutenberg-Richter se escribe así: logaritmo de n punto igual a A menos BM. En esta figura, M es la X. Entonces, como ven, aquí se tiene el caso de una sucesión de eventos cuyo parámetro gamma, que es la combinación de Ks que vimos en la página anterior, vale 0.2. Gamma vale 0.2 cuando todas las K son iguales. Cuando K1 igual a K2 igual a KL, queda un quinto en ese coeficiente, entonces nos queda gamma igual a 0.2. Y no solo Olam y Frederick Christensen, sino muchos autores mostraron que la mejor gamma para reproducir coeficientes de Gutenberg-Richter parecidos a los del mundo real es gamma igual a 0.2. Eso lo que querría decir es que las Ks en todas direcciones son aproximadamente iguales, porque la geología local donde están ocurriendo los eventos en el mundo real, pues no es muy diferente en las diversas direcciones. Entonces, por eso la gamma igual a 0.2 funciona también en este modelo, que no es ni con mucho un modelo realista, sino es un modelo de juguete. Entonces luego Jennifer se puso a repetir esos cálculos para distintos tamaños de la latiz, que es el número de bloques con el que se está trabajando en cada caso particular. Entonces se trataron latices de 35 por 35, 50 por 50, así hasta llegar a 150 por 150, y se ensayó con distintas gamas que iban de 0.18 a 0.23, y se encontraron excelentes coeficientes de correlación. Entonces, sugiriendo esto, que el modelo OFC es un buen modelo para generar sismos sintéticos de juguete, entre comillas, lo que sigue. Bueno, entonces Jennifer muy rápidamente encontró que para todos esos valores de L, para los que se hacían 1 millón o más de eventos para cada caso, se generaban coeficientes de Gutenberg-Richter A y B, representados por esos puntos azules, y entonces aparecía una correlación entre el coeficiente A de Gutenberg-Richter y el coeficiente B de Gutenberg-Richter excelente, como está ahí. A es algo por B más un término independiente, y el coeficiente de correlación altísimo, 0.98. Entonces, estaba funcionando también lo que vimos en el catálogo de Bayrak, más los
catálogos sintéticos generados por Jennifer, que un día en el pizarrón de mi cubículo me puse a jugar con una serie de leyes sismológicas aceptadas incluso en libros de texto, y entonces ocurrió lo siguiente: a partir de la ley de Gutenberg-Richter, que es el primer renglón, logaritmo de n punto para eventos mayores o iguales que m es a menos b. Aquí de nuevo queda claro quiénes son los parámetros a y b de Gutenberg-Richter. Por otro lado, se usó una ley que relaciona, una ley empírica propuesta por Utsu y Seki, que relaciona la superficie de ruptura o la superficie de réplicas de un sismo principal, y se cumplía más o menos sistemáticamente que el logaritmo de S era la magnitud del evento menos 4. Eso también está reportado en artículos y en libros de texto, como los de Turcotte. Por otro lado, en cuanto se puso de moda el estudio de los fractales, Aki, otro sismólogo o geofísico japonés, mostró que el número de sismos con áreas de ruptura mayores o iguales que S era una constante por el S elevado a menos la dimensión fractal de la zona generadora del sismo entre 2. Luego el propio Aki sugirió que la dimensión fractal es del orden de 2 veces el coeficiente de Gutenberg-Richter. Nosotros publicamos en los 90 un artículo que hizo un estudio de campo de la validez de esas relaciones de Aki para la zona sísmica de la costa de Guerrero, consiguiendo mapas de Pemex y de la CFE del conjunto de fallas, lineamientos y fracturas de la región, y le calculamos su dimensión fractal usando el método por conjunto de cajas, y en efecto encontramos que la relación D igual a 2B era bastante razonable. Entonces, si sustituimos esa D en la expresión de arriba, pues nos queda que n punto es igual a una constante por la área de ruptura elevado a la menos b, donde b es el coeficiente de Gutenberg-Richter. Entonces, sacando el logaritmo en ambos lados de esa última ecuación, nos queda inmediatamente la que sigue: el logaritmo de n punto igual al logaritmo de c menos b logaritmo de s. Ahora, si el logaritmo de s lo sustituimos por la ley del Utsu que está arriba, el logaritmo de s igual a n menos 4, se sustituye ahí, se hace la algebrita directa ahí y queda que sí hay una correlación teórica, digamos, entre A y B, y debe valer A igual a 4B más log C. Lo sorprendente para nosotros fue que el coeficiente de B se parecía muchísimo al que calculamos del ajuste de los datos de Bayrak, que era de, ¿se acuerdan? Era 3.96, más o menos una cantidad pequeña que estaba ahí. Lo que quedaba un poco indeterminado era el valor del logaritmo de C, pero con el artículo que publicamos en los 90 sobre la dimensión fractal de la costa de Guerrero, fue posible estimar el valor numérico del log C, y en efecto nos quedó del orden de lo que sale de los datos de campo de Bayrak. Entonces, hasta ahí llegó el primer artículo donde nosotros mostramos que sí hay una correlación positiva entre los dos coeficientes de Gutenberg-Richter, y a todos nos sorprendió que una cosa tan simple no fuera ni aceptada ni conocida en la comunidad sismológica mundial. Algunos sismólogos en los primeros arbitrajes contestaron que esa correlación no existía, pero finalmente, ya que hicimos esta demostración analítica, ya lo tuvieron que aceptar y se publicó el artículo. La que sigue, por favor. Bueno, por otro lado, en otra tesis de maestría que se hizo en la escuela del profesor Carlos Alejandro Vargas, habíamos hecho experimentos de deslizamientos de bloques sobre pistas de 70 a 80 centímetros construidas con lijas de distintos calibres. A los bloques deslizantes también se le ponía lija por la parte inferior, y el bloque deslizante se amarraba con una cuerda de pescador pasando por una polea y conectado al motorcito que le metía energía a la cuerda, y entonces ocurrió una sucesión de desplazamientos de los bloques episódica, como los sismos, donde, como en los sismos también, abundaban los eventos de tamaño pequeño, luego menos medianos y muy pocos eventos grandotes, justo como la ley de Gutenberg-Richter. De hecho, lo que está ahí en el dibujo de la izquierda
es una ley de Gutenberg-Richter para dos clases de lijas. La recta que está más acostada es para lijas de calibre 40 y 36 allí encimadas, sabiendo que el calibre de las lijas lo que mide es el número de granos por unidad de superficie. Entonces, las lijas de calibre pequeño es porque tienen granos muy gruesos. Y las lijas de calibre grande es porque tienen granos más finos. Entonces, aquí evidentemente se encontró que las lijas de calibre fino tenían una pendiente mucho más parada que las lijas de calibre grueso. Entonces, eso también lo pudimos emular con los modelos OFC en estado críticamente autoorganizado. Ahí está el caso para una latiz de 35 por 35 bloques y luego una de 50 por 50, así hasta llegar a una de 150 por 150. Y en todos los casos encontramos que lo que emulaba las lijas gruesas era una gama del modelo de OFC grande, y lo que emulaba las lijas flacas o chicas era una gama del modelo OFC pequeña. Entonces vimos que la gama jugaba el papel de la edad de las lijas, es decir, porque también ocurría que cuando, si quieres, vemos la que sigue, por favor, la que sigue, más adelante. En la propia tesis de Carlos Vargas, otra más, por favor. Yo te digo cuándo, más. Otra. Esta. En la tesis de Alejandro se encontraron unas gráficas como la del medio, la gráfica B, que luego formó parte de un artículo que publicamos en Física A respecto a esa tesis, y vimos que cuando se hacían uso de las lijas y se volvía a correr los desplazamientos relativos, pero sin cambiar de lija, cada nueva corrida, aquí están 5 corridas sucesivas, las lijas se iban desgastando, y entonces la gama se iba a ser la pendiente de la Gutenberg-Richter de los desplazamientos se hacía más parada. Entonces, lo mismo que ocurría en las lijas de la gráfica de ese momento, y lo mismo que ocurría con el modelo de OFC, manipulando adecuadamente las gamas. Si las gamas eran grandes, eso emulaba las lijas gordas o nuevas, y si las gamas eran chicas, emulaba las lijas desgastadas o de grano fino. Entonces, por primera vez tuvimos una manera que nosotros consideramos totalmente novedosa de incorporar un método para meter la edad, el efecto del tiempo en el modelo OFC, que fue lo que hicimos en el siguiente artículo. Si nos regresamos a donde estábamos antes, por favor. Un poco más. Bueno, entonces aquí quedó claro que lo que ocurría con las lijas del mundo real, las gruesas y las finas, podía emularse manipulando el valor de las gamas en el modelo OFC. Y la que sigue. Y esta gráfica la acabo de tomar de la tesis de licenciatura de Antón Germán Sosa, donde se ve que la correlación positiva entre los coeficientes A y B de Gutenberg-Richter para el caso de la costa mexicana del Pacífico también se mantiene. O sea, por donde le busques se encuentra que sí hay una correlación positiva entre los coeficientes A y B de Gutenberg-Richter. Bueno, la que sigue. Este fue el siguiente artículo ligado a la tesis de Jennifer que publicamos después en esa revista de geofísica también, Pure and Applied Geophysics. Eso se publicó en el 19. La que sigue. Y aquí lo que hicimos fue tratar de reproducir con el modelo SOC un famoso diagrama empírico que publicaron Ruff y Kanamori en el 80. Así que nos adelantamos un poquitito nada más y luego nos regresamos. Ese cuadro de la derecha es el famoso diagrama de Ruff-Kanamori. Ruff y Kanamori agarraron 20 o 21 zonas sísmicas, zonas de subducción del mundo, y encontraron rápidamente
que había una correlación entre la tasa relativa de desplazamiento, que es lo que mide el eje vertical, con la edad geológica de las placas, que es lo que mide el eje horizontal, y las diagonales agrupan las magnitudes de los sismos por familias más o menos. Entonces, inmediatamente surgió que cuando la placa era joven, como el caso de 20 MHz que está a la derecha, y la velocidad relativa era alta, arriba de 10 centímetros por año, en 11, como el caso de la costa de la placa de Nazca en Chile, ahí es donde se agrupaban los macrosismos. O sea, para que hubiera macrosismos, la placa debería ser joven y la velocidad relativa debería ser alta. Y entonces se generaban nueves, como se ve ahí en la esquina superior derecha. En cambio, las placas muy antiguas, como la de Marianas, que está aquí abajo, donde el sismo máximo característico históricamente registrado es 7.2, pero la edad de la zona de subducción de Marianas es de 150 millones de años. Entonces, inmediatamente surgió empíricamente que placas jóvenes y con alta velocidad relativa generaban sismos muy grandes y que placas muy antiguas con velocidad relativa bajas generaban sismos máximos del orden de 7, por ahí, 7, entre 7 y 7,5. Entonces, esta correlación la encontraron Ruff y Kanamori y después fue reproducida incluso en libros de texto como el de Lai Wallach, que está ahí del 95. Entonces, ahora sí nos regresamos a las reglas del autómata celular, estas. Estas son las reglas del autómata celular de Ollama y Fredrik Christensen, excepto por la 4'. La 4' la propusimos nosotros para poder involucrar que pudiéramos tener arreglos OFC cada vez más veloces, cada vez con mayor velocidad relativa. Ahí está el algoritmo de OFC. Dice, se inicializan todos los sitios, o sea, todos los bloques de la latiz con valores random entre 0 y un valor de umbral, FTH, que típicamente es de 0 a 4 con números reales. Dice, localice el bloque con la mayor fuerza de todos de esa primera distribución y si acaso no llegó al umbral, entonces súmesele una cantidad que es FTH menos F máxima para garantizar que se va a alcanzar el umbral. Y esa suma es sobre todos los sitios, o sea, por eso se le llama una perturbación global. Entonces, para todos los casos en que F y J sea mayor o igual a TH, estos van a redistribuir su fuerza con los vecinos en el sitio F y J, de acuerdo con esta regla. En todos los vecinos, FNN, van a tener su fuerza previa más lo que recibieron de regalo del sitio F y J, que es la fuerza F y J multiplicada por el parámetro elástico S gamma. Y el sitio que se movió originalmente se colapsa a fuerza cero, vuelve al reposo. Entonces, y luego viene la etapa, el paso 4 del algoritmo, dice que el paso 3 debe ser repetido hasta que ya evolucionó el sismo sintético por completo, es decir, ya no hay más vecinos capaces de desestabilizarse. Entonces el paso 5 dice que una vez que el estado de reposo ha sido alcanzado, regrésese al paso 2 hasta que el número de eventos, o sea, earthquakes sintéticos, para ser observado sea completado. O sea, el paso 5 es para generar un catálogo de un número arbitrariamente grande de sismos. Entonces, como en los modelos tipo OFC y otros autores como Brown, Rundo y Schultz, etcétera, se decía nada más que había un bloque que se movía con respecto al otro, pero no decía cómo variar la velocidad del bloque móvil, digo, de la placa móvil. Y eso fue lo que nosotros añadimos con el paso 4'. Dice, esta etapa será usada solo si nosotros estamos en el caso de que uno desee emular un crecimiento en la velocidad relativa entre las dos placas rígidas involucradas en el modelo OFC. Entonces la idea fue, en lugar de asignarle un delta F exacto de FTH menos F máximo, yo propuse que le añadiéramos delta F mayor que FTH menos F máximo, de tal como perturbación global. ¿Para qué? Para que se perturbaran varios bloques al mismo tiempo.
y entonces generaran varias reacciones en cadena. Entonces, esa idea me vino porque en un artículo de Gerardo Suárez y Sánchez del Instituto de Geofísica de la UNAM habían publicado unos años atrás que la placa de Cocos se movía por debajo de la placa continental siguiendo un movimiento prácticamente circular con el centro de giro por allá arriba de Colima. Entonces, conforme te alejabas del centro de giro, la velocidad tangencial era más grande cada vez. Entonces, primero era chica, luego mediana, y hasta llegar a Chiapas, donde ya la velocidad era más o menos grande. Y entonces era obvio que la sismicidad global anual en Colima, Jalisco, es mucho más pequeña que la velocidad global anual en Michoacán, que a su vez es más pequeña que Guerrero, que a su vez es más pequeña que Oaxaca, Chiapas. Entonces, era obvio que la velocidad relativa jugaba un papel en el número global de sismos. Entonces, por eso yo propuse esa regla, para que de entrada generáramos más sismos por unidad de tiempo. Eso fue nuestra contribución a las reglas de OFC. Entonces, establecimos una manera empírica de relacionar las velocidades del catálogo de Kanamori. En su gráfica, las velocidades van de 1 centímetro por año hasta 12 centímetros por año, y aprovechando un resultado que habíamos obtenido previamente del modelo OFC, propusimos, el cero, el delta F0, que no está puesto ahí en esa tabla, es el de Olam y Federicis, y todos los valores adicionales son los aumentos de velocidad. Primero lo aumentamos a 0.25, luego a 0.5, así hasta llegar a 3, y vimos que con esos aumentos por unidades de 0.25 se lograba un catálogo cada vez con más eventos y a veces con incluso eventos máximos más grandes. La que sigue. Luego tuvimos que modificar esa regla, al final lo platico. Bueno, inmediatamente se vio que si añadíamos un delta F de 0.25, comparamos un delta F igual a 0, que era el modelo original de OFC, a uno de delta F igual a 2. Inmediatamente Jennifer encontró que el evento máximo con delta F igual a 2 era evidentemente más grande que el evento máximo con delta F igual a 0, que son los dos puntitos que están aquí abajo a la derecha. Bueno, entonces ya nos encontramos de nuevo con el diagrama de Ruf-Kanamori, y nuestro reto fue, todo el mundo había reproducido Gutenberg-Richter con modelo SOC, pero nadie había reproducido un diagrama Ruf-Kanamori, y dijimos, vamos a reproducirlo nosotros. Entonces, adelante. ¿Cómo andamos de tiempo, Gonzalo? ¿No está Gonzalo? Bueno, entonces, este diagrama también del modelo SOC nos permitió ver que había una anticorrelación entre la pendiente B de Gutenberg-Richter y los valores del parámetro elástico gamma. Es decir, conforme gamma era grande, la pendiente Gutenberg-Richter, que mide de algún modo la sismicidad también, era más chica. Entonces, 5 minutos, Fernando. 5 minutos. Bueno, entonces, nos adelantamos, por favor. Bueno, para no hacer la historia muy grande, el tercer artículo de esta serie es este que está ahí. Entonces, yo propuse un método muy simple para ligar unívocamente el comportamiento del parámetro gamma con la edad de las placas geológicas. La que sigue. Bueno, en el camino aparecieron unos franceses, Euret y compañía, que decían que no era verdadero la correlación sugerida por Ruf y Kanamori. Entonces nosotros reinterpretamos el diagrama de Euret y mostramos que sí había correlación, incluso en los datos de Euret, como está ahí. Y siempre ocurría que la magnitud del evento máximo era anticorrelacionada con la edad de la placa y correlacionada con el tamaño de la velocidad relativa. Adelante. Bueno, y luego este fue el método para correlacionar a los gamas con las verdaderas edades geológicas. Entonces yo propuse hacer el siguiente truco. Vamos a tomar K1 igual a K2 igual a K, pero vamos a tomar diferente al KL. Pero como son del mismo orden, bueno, entonces si eso es el caso, agarramos a gamma, que es K entre 4K más KL,
o bien eso que sigue, que es 1 entre 4 más KL entre K, luego sacamos el 4 por factor común abajo, nos queda 1 más KL entre KK. Ahora, como KL es del orden de K, pues es muy probable que KL, a pesar de que sea mayor que K, KL sea menor que 4K. Entonces X cuadrado va a ser suficientemente menor a 1 para aplicar el binomio de Newton y aproximar la gamma por 0.25 por 1 menos X. Pero como X es un parámetro adimensional, inventamos otro parámetro adimensional a base de edades geológicas, que es la edad geológica normalizada entre la edad máxima. Y entonces se generó una tabla muy bonita donde había una correspondencia 1 a 1 entre gamas y edades, como lo da esta ecuación, la que sigue. Bueno, y para no hacer la historia muy larga, con estas correlaciones entre gamas y edades y entre velocidades y deltas F en el parámetro, en el modelo de OFC, reprodujimos en las leyes bilineales de Kanamori y Ruff de una manera excelente, con desviaciones estándar más pequeñas que la gráfica original de Ruff y Kanamori. Y no solo eso, sino metiendo más macrosismos posteriores a los 80, porque el artículo de Kanamori es de los 80, nosotros añadimos como 10 sismos más recientes del siglo XXI y la correlación se conservó. Entonces nos podemos ir hasta la página final y vimos que tanto las correlaciones de Uret como las de Ruff-Kanamori y las nuestras con un Ruff-Kanamori extendido, aunque no eran idénticos los coeficientes de la correlación, si metíamos sus intervalos de confianza, había una intersección entre los tres casos, es decir, no se podían descartar. Y cuando se simularon numéricamente, la intersección, la coincidencia era buenísima, ¿no? Ahí están las R's, miren. La R, la desviación estándar de 0.22 por magnitud y la R cuadrada de 0.89. Este es para un caso con 20 macrosismos y el otro era con 30 macrosismos y funcionaron excelentemente los modelos que están en la cuadro guinda, que son los tipo OFC, y los del mundo real también quedaron razonablemente cercas unos de otros de confianza. Y eso fue lo último que se publicó. Y entonces nosotros consideramos que esa es una razonable contribución a la sismología, lograr recuperar los diagramas de Ruff-Kanamori como ejemplos de criticalidad autoorganizada. Por eso decimos que estas son posibles nuevas evidencias de que la corteza terrestre se encuentra en un sistema, en un estado críticamente organizado, cosa que por cierto ya está casi oficialmente aceptada por los sismólogos. Eso lo publicó Geller, un gran sismólogo muy prestigiado, que dijo que en un congreso de sismología en Londres, en el 96, prácticamente se tuvo que aceptar que